El capitán Isen Blackwood estaba en el puente, con la mirada fija en la pantalla que mostraba una vista fascinante. Sus manos, encallecidas por años de servicio, descansaban sobre el panel de control, trazando suavemente los contornos del sistema de navegación de la nave. Isen era un hombre de contrastes. Su rudo exterior, marcado por las líneas de incontables batallas, ocultaba una mente tan aguda y rápida como cualquier espada. Sus ojos oscuros, a menudo ensombrecidos por pensamientos no expresados, reflejaban ahora las infinitas posibilidades que se abrían ante ellos. El puente del Voyager era un hervidero de actividad, cada miembro de la tripulación absorto en sus tareas. Las pantallas holográficas parpadeaban con datos y los suaves y rítmicos pitidos de los sistemas de la nave creaban una sinfonía de eficiencia. La primera oficial de Isen, la comandante Lyra Valen, se acercó con una pila de informes. Su presencia era una constante reconfortante. Firme, fiable y ferozmente competente. Capitán, los diagnósticos de los nuevos motores cuánticos están completos. Estamos operando a máxima eficiencia, informó Lyra, su tono profesional pero cálido. Isen asintió, sin apartar la mirada de la pantalla. Bien. Necesitaremos hasta la última gota de esa eficiencia aquí fuera. ¿Cómo está la tripulación? La moral está alta. Llevamos semanas aquí, pero están emocionados por la próxima exploración del sector Zephyr, respondió Lyra, con un atisbo de sonrisa en sus labios. Isen finalmente se giró para mirarla, y su expresión se suavizó. Me alegra oír eso. Tenemos un equipo capaz, y vamos a necesitar ese entusiasmo. Mientras Lyra regresaba a su puesto, Isen se permitió un raro momento de introspección. El Voyager era más que una simple nave, era un santuario, un faro de esperanza y aventura en la frontera infinita. Cada miembro de la tripulación tenía su propia historia, su propia razón para estar allí, pero todos compartían un objetivo común: la exploración, el descubrimiento y la búsqueda incansable de conocimiento. El suave zumbido de los motores de la nave era un ruido de fondo reconfortante, un recordatorio constante de la tecnología que los sostenía. El Voyager estaba equipado con los últimos avances, motores cuánticos que podían curvar el tejido del espacio, sistemas de escudos capaces de soportar las tormentas cósmicas más duras y un arsenal de armamento defensivo para cuando la diplomacia fallaba. Sin embargo, a pesar de la fría naturaleza mecánica de su entorno, había una calidez que impregnaba la nave, un sentido de camaradería que convertía los estériles pasillos de metal en un hogar. Los pensamientos de Isen fueron interrumpidos por un tono agudo y repentino desde la consola de comunicaciones. El alférez Marcus, un joven oficial con una mente rápida y un ingenio aún más agudo, se giró en su asiento para dirigirse al capitán. Capitán, estamos recibiendo una señal de socorro. Es débil, pero definitivamente está ahí, informó Marcus, mientras sus dedos volaban sobre los controles para mejorar la señal. El semblante de Isen cambió al instante, su concentración se agudizó como un láser. Ponla en la pantalla principal. La pantalla parpadeó, mostrando un mensaje distorsionado. La estática crepitaba a través de los altavoces del puente, pero en medio del ruido, se podía oír una voz, desesperada, suplicante. Aquí puesto avanzado Z9. Estamos, bajo ataque, necesitamos ayuda, coordenadas adjuntas. Por favor, dens prisa. El mensaje se cortó abruptamente, dejando un pesado silencio a su paso. La mente de Isen trabajaba a toda velocidad, evaluando la situación. El puesto avanzado Z9 estaba en el sector Zephyr, una región conocida por su terreno hermoso pero traicionero. Se suponía que estaba deshabitado, salvo por algún equipo de exploración ocasional. Comandante Valen, trace un rumbo hacia esas coordenadas. Velocidad máxima, ordenó Isen, su voz firme pero urgente. Los dedos de Lyra danzaron sobre la consola de navegación. Rumbo fijado, capitán. Activando motores cuánticos ahora. El Voyager dio una sacudida hacia adelante. Las estrellas de fuera se estiraron en vetas de luz alargadas mientras la nave aceleraba a velocidades superiores a la de la luz. La tripulación se movió con precisión practicada, preparándose para lo que les esperara en el origen de la señal de socorro. Los pensamientos de Isen se centraron en el peligro potencial.
La galaxia estaba llena de incógnitas, y aunque estaban equipados para manejar la mayoría de las amenazas, siempre había un elemento de imprevisibilidad. Pero eso era parte del encanto, la emoción de lo desconocido, el desafío de lo inesperado. Mientras el Voyager se precipitaba por el espacio, Isen se permitió un momento para reflexionar sobre su propio viaje. Había ascendido en el escalafón, enfrentando innumerables pruebas y tribulaciones. Su mando del Voyager no era solo una posición de autoridad, sino un testimonio de su resiliencia y determinación. Era un líder, un protector y, ahora, potencialmente, un rescatador. El zumbido de la nave se intensificó a medida que se acercaban a su destino. La tripulación, sintiendo la gravedad de la situación, trabajaba en un silencio sincronizado. El puente era un estudio de contrastes. El entorno estéril y de alta tecnología zumbaba con el silencioso murmullo de los motores, en contraposición con las cálidas interacciones emocionales de la tripulación. «Capitán, nos acercamos a las coordenadas», anunció Lyra, rompiendo el silencio. «Sácanos de la velocidad cuántica. Veamos a qué nos enfrentamos», ordenó Isen. Las estrellas fuera de la pantalla recuperaron su parpadeo normal cuando el Voyager salió del viaje superlumínico. Delante, la silueta desolada del puesto avanzado Z9 apareció a la vista, una pequeña estructura empequeñecida por la inmensidad del espacio. «Los escáneres detectan múltiples firmas de calor», informó Marcus. «Parece que el puesto está bajo asedio». La mandíbula de Isen se tensó. «Preparen un equipo de desembarco. Voy a bajar. Lyra, el puente es tuyo». Mientras Isen se dirigía a la bahía de lanzaderas, su mente ya estaba elaborando una estrategia. No sabían lo que encontrarían allí abajo, pero una cosa era segura: él y su tripulación lo enfrentarían juntos. El frío caparazón mecánico del Voyager era, en su corazón, una nave de humanidad, coraje y esperanza. Y mientras él fuera su capitán, Isen Blackwood se aseguraría de que esa luz nunca se apagara. La puerta de la lanzadera se abrió con un siseo, revelando el desolado paisaje de Sepiria. Isen salió, el peso del mando pesado sobre sus hombros, pero su resolución, inquebrantable. La aventura apenas comenzaba, y lo que sea que les esperara, lo enfrentarían de frente. Capítulo 2. Planeta Sepiria. «Preparen el descenso», ordenó Isen, su voz tranquila pero autoritaria. La tripulación, experimentada y eficiente, se movió con una precisión ensayada. El zumbido de los motores cuánticos cambió de tono mientras la nave alteraba su curso, descendiendo hacia el mundo desconocido. A medida que el Voyager penetraba la atmósfera de Sepiria, la vista desde el puente se transformó. Exuberantes selvas de otro mundo se extendían debajo, con árboles que parecían pulsar con una luz interior. Ríos de plata líquida serpenteaban a través del paisaje, reflejando el brillo etéreo de la flora. El planeta era un tapiz vibrante de colores y texturas, un marcado contraste con los fríos y mecánicos confines de la nave espacial. Isen no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y aprensión. La belleza de Sepiria era innegable, pero también lo era su misterio. «Sensores en línea», ordenó. «Quiero un escaneo completo de la zona». La pantalla parpadeó mientras los datos afluían. Las lecturas no se parecían a nada que hubieran encontrado antes. Exóticas firmas de energía pulsaban bajo la superficie, y la atmósfera contenía trazas de elementos desconocidos. Pero en medio del esplendor alienígena, las coordenadas de la señal de socorro destacaban como un faro. «Isen, la señal proviene de ese puesto avanzado», dijo la teniente Sara, señalando una estructura parcialmente oculta por el denso follaje. Era una pequeña instalación fortificada, claramente diseñada para sobrevivir en este duro entorno. «Llévanos abajo», respondió Isen, entrecerrando los ojos. «Y prepárense para cualquier cosa». El Voyager aterrizó con un suave golpe, su tren de aterrizaje hundiéndose ligeramente en el suelo esponjoso. Isen y su equipo, vestidos con trajes protectores, descendieron por la rampa. El aire exterior era denso y húmedo, lleno del aroma de la vegetación alienígena y el zumbido distante de criaturas invisibles. «Manténganse alerta», advirtió Isen, su mano descansando en la empuñadura de su espada de energía.
No sabemos qué hay aquí fuera. Avanzaron con cautela, su camino iluminado por el suave resplandor de las plantas bioluminiscentes. El puesto avanzado se alzaba delante, silencioso y ominoso. Sus muros estaban marcados por quemaduras y señales de lucha, pero no había ninguna indicación inmediata de quién o qué las había causado. Isen, por aquí, llamó la doctora Mara, la xenobióloga de la nave. Estaba agachada cerca de la entrada, examinando el suelo. Estas huellas son recientes. Alguien ha estado aquí hace poco. Isen asintió, con los sentidos en máxima alerta. Entremos. Permanezcan juntos y mantengan los ojos abiertos. El interior del puesto era un crudo contraste con la vibrante jungla exterior. Estaba débilmente iluminado, con luces parpadeantes que proyectaban sombras espeluznantes en las paredes. El aire estaba cargado de un olor a humedad y metal, y el silencio era casi opresivo. A medida que se adentraban en la estructura, encontraron signos de habitación reciente, camas improvisadas, paquetes de raciones y equipo esparcido. Pero lo que captó la atención de Isen fue la cámara central. Allí, en la penumbra, había una figura. Era alta y esbelta, con la piel del color de la luz de luna y ojos que brillaban con una luminiscencia interior. Sus rasgos eran delicados pero fuertes, con orejas ligeramente puntiagudas y una cascada de cabello plateado. Llevaba un traje ajustado que parecía fundirse a la perfección con su entorno, y su postura era de un desafío cansado. «Identifíquese», dijo Isen, su voz firme pero amable. «Estamos aquí para ayudar». La mujer dudó, sus ojos parpadeando con incertidumbre. Pero luego, como si sintiera la sinceridad de Isen, dio un paso adelante. «Mi nombre es Alara», dijo, su voz melódica pero teñida de agotamiento. No pensé que nadie vendría». Isen sintió una oleada de alivio. Recibimos su señal de socorro. ¿Qué ha pasado aquí? Alara miró a su alrededor, su expresión una mezcla de miedo y resolución. Fuimos atacados. Mi gente se dispersó. He estado sola aquí, tratando de sobrevivir. ¿Atacados por quién?, insistió él, su mente acelerada con las posibilidades. Piratas, respondió Alara, su voz apenas un susurro. El azote estelar. El corazón de Isen se encogió. El azote era conocido por su crueldad. Ahora estás a salvo, le aseguró. Te sacaremos de aquí. Mientras se preparaban para partir, Isen no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de una prueba mucho mayor. El Voyager había encontrado a Alara, pero al hacerlo, también habían atraído la atención de un enemigo formidable. Las apuestas eran más altas que nunca, y el viaje que tenían por delante prometía poner a prueba sus límites de formas que nunca habían imaginado. Con Alara a cuestas, regresaron al Voyager. La nave despegó, dejando atrás la enigmática belleza de Sepiria. Mientras ascendían hacia la extensión estrellada, Isen miró a Alara, una promesa silenciosa formándose en su mente. La protegería, sin importar el costo, y juntos enfrentarían cualquier desafío que les esperara en la frontera infinita del espacio. Capítulo 3. Emboscada. Capitán, estamos listos para el despegue, anunció la teniente Mara, sus dedos danzando sobre la consola para iniciar la secuencia de despegue. Isen asintió, volviendo su mirada hacia Alara. Ella estaba junto a la ventana de observación, su piel azul hielo proyectando un brillo de otro mundo en la tenue luz. Sus ojos, profundos pozos de azul cerúleo, reflejaban una mezcla de alivio y aprensión. «Asegúrenla en la enfermería», ordenó Isen, su voz firme pero amable. «Le haremos un informe una vez que estemos a salvo a bordo». Mientras el Voyager ascendía, liberándose del campo gravitacional de Sepiria, Isen se permitió un momento de esperanza. Habían rescatado a Alara, ahora solo necesitaban regresar a un espacio más seguro. Su optimismo duró poco. «Capitán, múltiples contactos en el radar», gritó el alférez Rook, su voz teñida de alarma. El corazón de Isen se hundió. Alerta roja. Todos a sus puestos de combate. Los pasillos de la nave resonaron con el clamor urgente de los miembros de la tripulación corriendo a sus puestos. El zumbido de los motores se hizo más fuerte,
vibrando a través de las cubiertas mientras la nave activaba sus defensas. El ambiente frío y estéril del Voyager bullía con una nueva energía, una determinación colectiva para enfrentar la amenaza inminente. La pantalla principal cobró vida, mostrando una flota amenazante de naves que se abalanzaba sobre ellos, el azote estelar. Sus naves eran una amalgama grotesca de tecnología robada y fuerza bruta, cada una erizada de armamento. La mandíbula de Isen se tensó. Preparen maniobras evasivas. Táctico, quiero soluciones de tiro para esas naves, ahora. El puente era un torbellino de actividad, los movimientos de la tripulación precisos y practicados. La voz de la teniente Mara se abrió paso a través del caos, transmitiendo órdenes y coordinando los sistemas de la nave. La mente de Isen trabajaba a toda velocidad, evaluando la situación, formulando un plan. Estaban en inferioridad numérica y de armamento, pero ya se habían enfrentado a peores probabilidades. Activen el escudo de camuflaje, ordenó. El Voyager se distorsionó, curvando la luz a su alrededor mientras desaparecía de la vista. Por un instante, reinó el silencio. Luego, las naves del azote abrieron fuego, sus disparos atravesando el vacío donde el Voyager había estado momentos antes. Patrón evasivo Delta, ordenó Isen. Devuelvan el fuego a discreción. El Voyager entró en acción, zigzagueando a través del aluvión de fuego enemigo con una gracia serpentina. Rayos de plasma brotaron de sus torretas, impactando la nave del azote más cercana y enviándola a girar hacia el olvido. El puente temblaba con cada impacto, el zumbido de los motores un recordatorio constante de su fragilidad. Los ojos de Isen se dirigieron al informe de daños, brechas en el casco, escudos comprometidos, heridos. Cada detalle marcaba un surco más profundo en su frente. Equipos de control de daños, sellen esas brechas. Médico, prepárense para recibir bajas. En medio del caos, la presencia de Alara era un faro de calma. Se paró a su lado, con los ojos fijos en la pantalla. Capitán, conozco estas naves. Sus escudos son débiles en la popa. Si puedes superarlos en maniobra, podría ser capaz de... Su voz fue ahogada por un impacto directo que sacudió el puente, haciendo saltar chispas de las consolas y tambalear a la tripulación. Maldita sea, gruñó Isen, agarrándose a la barandilla para mantenerse en pie. Timón, giremos. Apunten a su retaguardia. El Voyager pivotó, los motores ardiendo mientras se lanzaba hacia el punto más débil de la formación enemiga. La maniobra era arriesgada, enhebrando la aguja entre el fuego entrante y los escombros de su escaramuza anterior, pero la determinación de Isen era inquebrantable. ¡Fuego! Rugió. Los cañones de la nave desataron una andanada de plasma, perforando los escudos enemigos y penetrando en sus cascos. Las explosiones florecieron en el vacío, brillantes flores de destrucción contra la oscuridad del espacio. Las naves del azote se tambalearon, su formación rompiéndose en desorden. Isen se permitió una sonrisa sombría. Buen trabajo, todos. Mantengan la presión. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Otra oleada de naves del azote emergió del hiperespacio, sus siluetas ominosas contra el telón de fondo estrellado. El corazón de Isen latía con fuerza. No podrían soportar otro asalto como este. Capitán, estamos recibiendo una transmisión, informó la teniente Mara. Es de la nave líder del azote. Los ojos de Isen se entrecerraron. En pantalla. La pantalla parpadeó, revelando el rostro de Kalak, el temible líder del azote. Sus rasgos reptilianos se torcieron en una sonrisa depredadora. Capitán Blackwood, siseó Kalak, su voz un retumbar grave. Ríndase ahora, y quizás perdone a parte de su tripulación. Resístase, y destrozaré su nave. Isen le sostuvo la mirada, sin inmutarse. No negociamos con piratas. La sonrisa de Kalak se ensanchó, revelando filas de dientes afilados. Entonces prepárense para ser abordados. La transmisión se cortó y las alarmas sonaron mientras las naves del azote se acercaban, preparándose para lanzar cápsulas de abordaje. La mente de Isen trabajaba a toda velocidad. Se estaban quedando sin opciones. Toda la tripulación, prepárense para el abordaje. Listos para repeler a los invasores.
Los pasillos de la nave se convirtieron en un campo de batalla, resonando con el choque del metal y los gritos de los combatientes. Isen lideró la defensa, su genio táctico y su espíritu inquebrantable impulsando a su tripulación a mantener la línea. En medio del caos, se encontró luchando junto a Alara, sus movimientos sincronizados mientras repelían a las fuerzas del azote. «Capitán», gritó Alara por encima del estruendo. «Hay una forma de desactivar sus naves. Un bucle de retroalimentación en su núcleo de energía. Puedo guiarte». Isen asintió, su confianza en ella solidificándose. «Hazlo». Mientras Alara trabajaba para cargar el virus en los sistemas del azote, Isen y su tripulación se mantuvieron firmes, haciendo retroceder a los invasores con pura determinación y coraje. El aire estaba cargado de tensión, cada segundo era una batalla por la supervivencia. Finalmente, la voz de Alara resonó. «Está hecho». La orden de Isen fue rápida. «Retirada al puente. Nos vamos de aquí». El Voyager se lanzó hacia adelante, los motores rugiendo mientras atravesaba la línea del azote. Las naves enemigas convulsionaron, sus sistemas cortocircuitándose mientras el virus de Alara hacía efecto. Una por una, quedaron en silencio, flotando sin energía en el vacío. «Activen el hiperimpulsor», ordenó Isen. Las estrellas se estiraron en líneas de luz mientras el Voyager saltaba al hiperespacio, dejando atrás los restos de la batalla. En el puente, la tripulación soltó un suspiro colectivo de alivio. Isen se giró hacia Alara, con gratitud y admiración en sus ojos. «No lo habríamos logrado sin ti». La sonrisa de Alara fue suave pero resuelta. «Estamos juntos en esto, capitán». Mientras el Voyager navegaba a través de la infinita expansión del espacio, Isen sintió un renovado sentido de propósito. Habían enfrentado la oscuridad y habían emergido más fuertes, unidos por su lucha compartida y sus nuevos lazos. El viaje por delante era incierto, pero con Alara a su lado, se sentía preparado para enfrentar cualquier desafío que les esperara. Capítulo 4. Lazos de confianza. Las réplicas de la batalla todavía eran evidentes en el parpadeo ocasional de las pantallas y los murmullos apagados de la tripulación. Él se pasó una mano por su corto cabello oscuro, sus pensamientos derivando hacia la enigmática mujer alienígena que habían rescatado de Sepiria. Alara. Su nombre resonaba en su mente, trayendo consigo una ola de emociones encontradas. No se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Su piel azul hielo parecía brillar bajo la iluminación artificial de la nave, y sus ojos, de un azul oceánico profundo, contenían una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Isen se sentía atraído por ella, pero sabía que la confianza debía ganarse, no darse gratuitamente. Abajo, en la enfermería, Alara estaba sentada al borde de una cama estéril, sus delgados dedos trazando los patrones del suelo. La tripulación había sido amable con ella, pero podía sentir su recelo. Lo entendía. Después de todo, era una extraña en su mundo, una amenaza potencial en medio de su unida familia. El suave silbido de la puerta al abrirse interrumpió su ensimismamiento, y levantó la vista para ver a Isen entrar en la habitación. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, su voz suave pero cargada con el peso de preguntas no formuladas. «Me estoy adaptando», respondió Alara, su voz melódica pero teñida de un acento que insinuaba sus orígenes alienígenas. «Su tripulación ha sido muy amable». Isen asintió, acercando una silla para sentarse a su lado. «Son buena gente, pero también son cautelosos. Hemos enfrentado demasiadas amenazas como para no serlo». Alara le sostuvo la mirada, sus ojos buscando en los de él cualquier signo de desconfianza. «Entiendo. La confianza no se da fácilmente, especialmente en tiempos como estos». Por un momento, el silencio los envolvió. El único sonido era el lejano zumbido de los motores de la nave. Isen respiró hondo, decidiendo dar un salto de fe. «Alara, quiero confiar en ti, pero necesito saber más sobre ti. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estabas en ese puesto? Cualquier cosa que pueda ayudarme a entender». La expresión de Alara se suavizó, y asintió lentamente. «Muy bien. Vengo de un planeta llamado Elysia, un mundo oculto en las profundidades de la nebulosa. Mi gente son exploradores pacíficos, que buscan el conocimiento y la comprensión del universo.
Estaba en Sepiria como parte de una misión para estudiar su ecosistema único, pero algo salió mal. Mi equipo fue atacado por el azote estelar. Fui la única que sobrevivió. Isen escuchaba atentamente, su mente acelerada con las implicaciones de sus palabras. ¿Y por qué no pidieron ayuda? Lo hicimos, dijo Alara, su voz temblando ligeramente. Pero nuestra tecnología es diferente. Nuestras señales de socorro debieron ser demasiado débiles o demasiado extrañas para que sus sistemas las detectaran. Pensé que perecería allí, hasta que su nave llegó. Isen sintió una punzada de compasión por ella. Has pasado por mucho. Pero estamos aquí ahora, y haremos todo lo posible para mantenerte a salvo. Alara sonrió, una pequeña pero genuina expresión de gratitud. Gracias, Isen. Haré todo lo posible para demostrar mi valía a tu tripulación. A medida que pasaban los días, Alara comenzó a integrarse más en la vida diaria a bordo del Voyager. Compartió sus conocimientos sobre ecosistemas alienígenas con el equipo de ciencias, y sus ideas resultaron invaluables. Lentamente, el recelo inicial de la tripulación comenzó a desvanecerse, reemplazado por un creciente respeto por sus habilidades y su resiliencia. Una noche, mientras la nave flotaba a la deriva en la negrura del espacio, Isen se encontró en la cubierta de observación, mirando la infinita extensión de estrellas. La puerta se deslizó para abrirse y Alara entró, su presencia un consuelo. ¿Te importa si me uno?, preguntó en voz baja. Isen señaló el asiento a su lado. Por favor. Se sentaron en un silencio cómplice durante un rato, las estrellas parpadeando como recuerdos lejanos. Finalmente, Alara habló, su voz apenas un susurro. Ustedes, los humanos, son extraordinarios. A pesar de sus miedos y desconfianza, me han mostrado amabilidad y aceptación. Isen se giró hacia ella, su expresión pensativa. No somos tan diferentes, tú y yo. Ambos queremos proteger a quienes nos importan. Ambos queremos encontrar un lugar al que pertenecer. Alara extendió la mano, rozando la de él. Quizás podamos encontrar ese lugar, juntos. El corazón de Isen dio un vuelco al sentir su contacto, un calor extendiéndose por su interior que no había sentido en mucho tiempo. Quizás podamos. Mientras estaban sentados allí, uno al lado del otro, observando las estrellas, un vínculo comenzó a formarse entre ellos, construido sobre experiencias compartidas y una confianza creciente. Era algo frágil, como una planta recién brotada, pero con cuidado y tiempo, podría convertirse en algo fuerte y duradero. Por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió una chispa de esperanza, que incluso en la vasta y fría expansión del espacio, podrían encontrar calidez y conexión. Y quizás, solo quizás, podrían construir un futuro juntos, una estrella a la vez.